quisiera empezar con qué no es la santidad o qué no significa la santidad. Y en este tiempo, hermano, pues la santidad no es un concepto arcaico, ni regresivo, ni anticuado, como hoy la sociedad lo considera. A veces cuando uno está hablando dice, no, eso fue hace mucho tiempo, ¿a poco lo crees? Eso ya pasó de moda, eso no es, la moda es otra cosa. Háblame no sé, de las riquezas. Eso sí está bien, pero este concepto debemos tenerlo muy presente en nuestras vidas porque, como leímos, hermano, sin este concepto en nuestro espíritu, no podemos ver al Señor. También la santidad no es una actitud de superioridad o de orgullo que menosprecia a los demás. Somos muy tendientes, ¿verdad, hermano?, a eso, a creernos en un nivel más alto del que verdaderamente Dios quiere que estemos. Entonces, cuando ocurre esto, generalmente hay personas que expresan de muchas formas, ya sea de forma verbal o física, que ellos son más santos. De forma verbal te pueden decir, pues yo soy más santo que tú, entonces aléjate, retírate de mí. No puedo yo contaminarme con tu presencia. También otros expresan, ¿verdad?, en su caminar, en su andar, diciendo, pues yo estoy a otro nivel. Mira, estoy más elevado que tú estás muy por debajo de lo que yo he aprendido de Dios. Entonces, casi te dicen, bésame la mano. Ajá. Entonces, hazme una reverencia cuando yo esté delante de ti. Entonces, eso no es la santidad, hermano. A veces también dentro de la iglesia, hermano, hacemos esto. ¿Por qué? Pero de una forma inconsciente vemos a otras personas y queremos estar junto de ellas. Algunos dicen, me junto con él para ver si se me pega algo de su santidad. Entonces, hermano, yo quiero decirte que el Espíritu Santo obra en el creyente, obra en el cristiano, obra en el que tiene a Cristo, en el que tiene la fe, hermano. Tú no necesitas ver a personas que proclamen eso. Yo estoy a otro nivel. Pues será en tu locura o en tu orgullo, en tu alucinación. Pero el que verdaderamente, hermano, está viviendo en santidad, ni siquiera lo proclama, hermano. Vive una vida piadosa, vive una vida humillado y hermano, tú cuando ves al ejemplo máximo en esto, que es nuestro Señor Jesucristo, Él no proclamó esto, hermano. Entonces, para aquellas personas, ¿verdad?, que están en su orgullo, en su soberbia, o que también te dicen, ¿verdad?,
yo ya no necesito leer la Biblia porque ya la he leído durante 30 años. Eso es una soberbia, hermano, un orgullo garrafal. Porque ¿quién nos podrá corregir, hermano, en nuestro orgullo si no es la palabra viva en nosotros? Hermano, la palabra es un gran tesoro que nunca lo pudiéramos, hermano, abrir y entender cada parte de él como Dios lo ha establecido, hermano. Entonces, no creas en aquellas palabras, ¿verdad?, de hombres que menosprecien y hagan a un lado a Dios y ellos se pongan en el centro. El centro tuyo, el centro mío, debe ser Cristo. Debe de ser Dios, debe de ser su palabra, hermano. Porque esta palabra que tú y yo tenemos ahí en nuestro regazo, hermano, fue hecha viva a través de Cristo. Amén. También no es un concepto farisaico o legalismo moralizante. Esto es una lista de qué hacer y qué no hacer combinada con una actitud de justicia propia. Entonces, a veces, hermano, como hombres tendemos a hacer una lista. Es para yo seguir la santidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mira, tienes que poner una actitud así de un hombre que está orando mucho, Entonces, ponte y exprésalo y di que tus rodillas están muy callosas porque has orado mucho. O también que tú haces todo lo correcto delante de los hombres, que haces lo que es bueno, lo que es agradable a los hombres. Y a veces inventamos cosas que la palabra no está diciendo y no tiene el fundamento bíblico, hermano. Vamos a Lucas 18 del 11 al 12 para que veas, hermano, esta actitud que tenía este hombre fariseo con respecto a un hombre que era pecador, a un hombre que se sentía, si tú y yo lo pudiéramos decir, hermano, como cucaracha. Dice Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Ves ahí esa religiosidad, ese orgullo que hay, hermano? No soy como los demás hombres. A veces nos ponemos esa etiqueta, ¿verdad? Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos.
Esto es a nivel, hermano, de ver a otro hombre y él compararse con ese otro hombre. Cuando él estaba cometiendo una injusticia al compararse. Si él se comparara o nos comparáramos con Dios, hermano, te apuesto que, como dijo Job, ¿verdad? Señor, pongo mi mano o mis manos en mi boca para callar, porque lo que tú dices me ha dejado sin palabras. Adúlteros. Estaba diciendo algo que era conforme a la ley, hermano. Pero él, en ese orgullo, ya no estaba haciendo lo que Dios estableció en su ley. ¿Y qué es el carácter de Dios, hermano? Y él estaba en una posición de que no estaba amando a su prójimo. Él no lo estaba haciendo, hermano. Entonces, por esa razón, hay que cuidarnos, hermano. Hay que cuidar. Tú y yo, hermano, día con día podemos estar cayendo en una situación así. Cuando a veces tenemos una situación enfrente, hermano, podemos menospreciar a nuestro prójimo. Entonces, pon un foco rojo en tu vida para que esto no ocurra. ¿Por qué lo estaba? Porque el hermano, ahí en Israel, a los que recaudaban los impuestos, hermano, no los querían el pueblo de Israel, porque pues le quitaba su dinero. Entonces, para ellos era gente despreciable. Así cuando también Zaqueo, que era uno de ellos, Mateo también, hermano, no los querían. Pero tú y yo, hermano, debemos de quitar esta lista. También viendo de una forma religiosa, hermano, dice, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Ves cómo estaba en su oración, como justificándose delante de Dios, hermano? Doy el diezmo de todo lo que gano. Y podríamos decir muchas cosas más, hermano, de esa lista. Pero ve el corazón de un hombre que se siente indigno delante de Dios y que tiene que agachar su cabeza y que, hermano, yo creo hasta cerraba los ojos para que no fuera observado o no se sintiera observado, hermano, por los que estaban a su alrededor y por el que está en los cielos. Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo,
Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa es la actitud, hermano, que nosotros debemos de tener ante la santidad de Dios, ante ante la presencia de Dios, ante el altar de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Hermano, algunos de los atributos de Dios no son repetidos como la santidad de Dios en la palabra. No encontramos la palabra en la palabra majestuoso, majestuoso, majestuoso. Pero en la santidad de Dios sí la encontramos esto. Dice el versículo 14, dice: os digo que este que descendió a su casa, justificado, pero aquel no. Refiriéndose a este pecador que fue justificado por Dios, pero al que hubo orgullo, hermano, no fue justificado. Entonces, las palabras que él usó, hermano, que era yo soy injusto, ahí, hermano, se vio que esa palabra no fue bien recibida por parte de Dios. Porque dice la palabra, porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. O sea, aquel hermano que pone su orgullo primero, hermano, dice la palabra, que será humillado. Y el que se humilla delante de Dios será exaltado. Y esto, hermano, lo vemos cumplido en nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Dice la palabra que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, hermano. Dejó lo que Él era, hermano, lo que Él era allá en el cielo, hermano, que es Rey, soberano. Dejó toda esa grandeza, esa soberanía, hermano, para venir y habitar entre los hombres y hacerse hombre. Y hermano, también se humilló tanto, hermano, que nació en un pesebre, en un lugar, hermano. No fue rey, sino fue un hombre como tú y como yo. Y por eso, hermano, se humilló tanto que Dios dice que le dio todo, y por Él es todo, hermano, y para Él, y lo sentó a la diestra del Padre. Entonces, hermano, la santidad no es un concepto arcaico, no es una actitud de superioridad, una perfección inalcanzable, hermano, ni es un concepto religioso o legalista o de mucho conocimiento. A veces, hermano, cuando vemos o hablamos de la santidad, a veces pensamos en la perfección, pero la santidad no es perfección, hermano. La santidad para mí, para ti, para mí, es entender que tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado. Y eso, hermano, es lo que Dios está trabajando en ti y en mí. Yo quisiera que viéramos ahora qué es la santidad o qué significa la santidad.
yo quiero poner dos definiciones que me encontré, hermano, no que yo las haya inventado, sino que ya alguien, hermano, se quebró la cabeza a través de la palabra y la resumió, hermano, en estas dos definiciones. Dice la primera definición: la santidad significa el ser o el estar apartado del uso común secular. Déjate detenerme ahí, hermano. Cuando Dios, hermano, esto lo vamos a ver de una forma de símbolos, hermano, y que vislumbraban lo que iba a venir, la imagen que iba a ser, hermano, la imagen perfecta. Pero estos símbolos que se usaban, hermano, los podemos ver en el tabernáculo de Dios. Primeramente, el tabernáculo era un lugar apartado. No era para el uso común, no eran las carpas donde habitaba el pueblo de Dios, sino era un lugar especial, hermano, que estaba reservado, consagrado, para que ahí el pueblo de Dios mirara la presencia de Dios. También dentro del tabernáculo había objetos que eran reservados exclusivamente para ese lugar. Hoy en día, hermano, también lo podemos ver, que hay un día especial, un día que no es común, hermano, que es reservado, y que es el domingo, hermano. Es un día santo, hermano, para darle alabanza, adoración a Dios. Y este día, hermano, también venimos a reunirnos como iglesia, venimos también a proclamar su nombre, a oír la palabra de Dios. Ahora, hermano, la iglesia, el templo de Dios, ahora es este lugar apartado para darle adoración a Dios. Dice, entonces, esta santidad, ¿para qué es, hermano? Con el propósito de consagrarse a Dios. Entonces, esos objetos, hermanos, eran de uso exclusivo para consagrarlos a Dios. ¿Cómo lo podemos ver esto, hermano? Cuando, hermano, quisieron tomar algunos objetos del lugar, hermano, y usarlos para propósitos paganos, el pueblo que conquistó al pueblo de Dios, hermano, vemos que Dios hace juicio y les cae maldición a este pueblo que quiso usarla para otros fines. Tú ves, hermano, que cuando el arca de Dios, que estaba en el lugar santísimo y que era un símbolo, hermano, de esa presencia de Dios, hermano, de esa presencia de Dios. Cuando cuando fue tomada, hermano, y lo pusieron delante del templo de esos dioses paganos, hermano, y vemos cómo Dios manifestó que no podían estar delante de su presencia, hermano, porque vemos a ese Dios
que ellos hicieron, que ellos formaron, y vemos a ese Dios, dice la palabra, que cayó y que fue destruido, hermano, y estaba postrado delante del arca. ¿Ves esta escena, hermano? Imagínate, o sea, ninguna cosa pecaminosa o hecha por el hombre, hermano, puede estar de pie delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, esa es una imagen, hermano. Un hombre que también quiso tomar la gloria de Dios fue hecho una bestia. Ajá. El rey Nabucodonosor, hermano, fue un hombre que no le dio la gloria a Dios y fue hecho una bestia. Entonces, el consagrarse, hermano. Tú y yo tenemos que apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios, hermano. Tú y yo, hermano, éramos como Abraham, veníamos de una tierra que adoraba a dioses paganos, y quien te sacó de esa tierra de maldad, de pecado, fue Dios. Cuando tú reconociste al Dios que había hecho un sacrificio por tu vida, cuando tú viste tu pecado, tu inmundicia, y te sentiste indigno delante de Él, y como vimos en Hebreos, ¿verdad? No podías ni levantar tu mirada, te sentías el ser más despreciado por Dios. Pero Dios, a través de su Espíritu, te mostró esto, este pecado. Tú y yo estábamos muertos, hermano. ¿Quién puede llamar a un muerto? Solo Dios, hermano. Lo vemos con Lázaro, que Dios llamó a Lázaro, que ya tenía días en el sepulcro, y lo llama, y Lázaro es levantado. Para Dios nada es imposible, hermano. Tus pecados pueden ser tan rojos, tan grandes, tan inmensos, hermano, que si tú ves a Cristo y ves el sacrificio de Cristo que hizo por ti, entonces estás entendiendo la santidad de Dios. Porque dice la palabra en Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay justo, hermano. No hay justo. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿De tu pecado de ayer? ¿De tu pecado de antier? ¿O del pecado de hoy? ¿Cuál pecado cometimos hoy? Tal vez el que no hayamos considerado a Dios en algo, en darle gracias tal vez, porque hoy te respiraste, o porque hoy abriste los ojos, o porque hoy regresaste a tu casa, o porque hoy estás aquí.
tenemos que consagrarnos, hermano. Y esa consagración, en esa consagración hay una lucha, hay una batalla. No es fácil. Dios te ha llamado, hermano. Dios te llamó a santidad. Ese es el llamado que tú recibiste. Y antes de que tú fueras llamado, hermano, Él trabajó en tu vida para que tú oyeras ese llamado. Tú ves a sus apóstoles, hermano, a Pedro, a Juan, que estaban ellos en su trabajo, en lo que ellos laboraban. Ellos eran pescadores. Y solo bastó unas palabras, hermanos, de Dios para que ellos vieran a ese Dios hecho hombre y atendieran a su llamada y lo siguieran. Así tú y yo, hermano, tenemos que estar viendo ese llamado que Dios hizo y seguirlo. ¿Y hacia dónde estamos siguiendo su llamado? ¿Por qué camino estamos siguiendo su llamado? ¿Estás por el camino ancho o por el camino angosto, que es Jesucristo? ¿Oyes la voz de Dios? ¿Oyes la voz de Dios? Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. Uno es. Hermano, el día que nosotros dejemos de oír la voz de Dios, nos vamos a apartar del camino. Nos vamos a ir a la izquierda, como dice la palabra, o a la derecha. Pero dice que esos caminos no nos llevarán a Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar oyendo de la santidad de Dios, hermano? Pues a través de la predicación, de la enseñanza, hermano, de la enseñanza, de la predicación de su palabra. Cuando tú oigas fábulas o cuentos o historias de hombres, hermano, que no nos conduzcan a Dios, entonces, hermano, dice la palabra que estamos oyendo falsas doctrinas. Pero cuando tú oigas y tu mente y tu corazón arda o sea confrontado por la palabra, hermano, entonces Dios está obrando en ti a través del Espíritu Santo. Y si a ti y a mí nos enseñan sobre la santidad de Dios y la tomamos y la meditamos y la examinamos y nosotros nos hacemos una radiografía, hermano, conforme a la palabra de Dios, y nos encontramos faltos de eso, hermano, entonces
tú estás entendiendo el mensaje. ¿Cómo ha cambiado tu vida del día que conociste a Dios hasta este momento? ¿Has ido cambiando nuestros viejos hábitos, nuestras vanas maneras de vivir? A veces lo que para nosotros era de mayor importancia, ahora ya no es de importancia. ¿Está siendo ese creyente consagrado a Dios? Vamos a ver esta otra definición, hermano. Dice, la santidad es una batalla, es una lucha, es una guerra contra el pecado. Tú y yo, hermano, día con día estamos peleando esta batalla. Hay una guerra, hermano, no física, es interior. Nuestro interior está siendo bombardeado, hermano. ¿Contra qué pecado estás luchando hoy o luchaste ayer? Hay pensamientos que bombardean. Te pueden hacer caer o puedes tomar la victoria. Estás batallando, estás luchando. No tienes paz. No tenemos paz, hermano. Entonces, contra el pecado, dice, es una batalla o lucha contra el pecado que nos aparta del viejo hombre. Hay una lucha, hermano, por ese viejo hombre que tú y yo teníamos y que estaba muerto y que Dios lo transformó en un nuevo hombre. Pero hay esa depravación, hermano, esa depravación en nosotros o esa corrupción en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque desobedecemos a Dios. Dice, y esta santidad quiere Dios a través del Espíritu Santo, que tú y yo seamos nuevos. Tú conoces un objeto nuevo y un objeto viejo, ¿verdad? Entonces, hay objetos, hermano, que a veces nos traen añoranzas, pero Dios quiere quitar esas añoranzas y hacerte un nuevo hombre conforme a su imagen, a su semejanza. ¿Luchamos? Sí, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano. Pero déjame decirte que tú y yo, Dios nos dio el instrumento para luchar contra esta batalla. Vamos a Efesios 12. Bueno, desde el 11, hermano, vamos a ver. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dio una armadura, hermano. Una armadura, hermano, que si tú la ves, es espiritual, es interna, no es física, hermano. Lo que Pablo está haciendo, está usando este simbolismo, hermano, para que nosotros en nuestra mente podamos verlo en algo que conocemos físicamente. Tú conoces una armadura, ¿verdad? Hay de varios tiempos en la historia del mundo, ¿verdad? Armaduras que cubrían todo, armaduras que cubrían ciertas partes. Y había unas armaduras que eran muy rígidas y otras que eran muy flexibles. Y algunas que eran muy pesadas. A David le quisieron poner una armadura, pero él no la soportó, hermano. Su armadura era la armadura de Dios. Para pelear contra un gigante, contra alguien más alto que él, contra alguien que estaba bien armado y que tenía una armadura que lo cubría todo. Pero David, hermano, su armadura era la de Dios y venció a ese gigante. Tú y yo podemos vencer a los gigantes, hermano. A estos gigantes que aquí estamos viendo, hermano. Estos seres espirituales que nos están bombardeando para que tú y yo pequemos. Si viste, dice, revestíos con toda la armadura de Dios y en el poder de su fuerza. ¿Quién nos da la fuerza, hermano? Dios. ¿Quién nos viste, hermano, con esta armadura? Dios. No podemos pelear estas batallas, hermano, nosotros con nuestras fuerzas, porque nos van a dar angustia, nos van a dar ansiedad, hermano. Una angustia que tú ves al gigante enfrente, o yo veo al gigante, hermano, y me atemoriza. Pero si yo veo al Dios creador de los cielos y la tierra, entonces veo al que va a vencer mi batalla, al que me da la fuerza en esos momentos de debilidad, hermano. Porque déjame decirte, hermano, algo que escogió Dios para vergüenza de los fuertes. Dice la palabra que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, hermano. Y de ese soy yo, hermano. Lo inútil, lo despreciado. Dios lo escogió para vergüenza de los sabios. Porque dice la palabra que a los sabios en su mente Dios los corrompió para que hicieran actos vergonzosos. Y a esos sabios, hermano, que hoy se levantan en todos los países y que si tú hablas de Dios, te dicen que eres
alguien que está en su contra, que tienes homofobia, que eres un Hitler. Pero la palabra, hermano, es viva y eficaz. Sin santidad nadie verá al Señor. Un pecado, hermano, un pecado. A Adán y a Eva les costó ser desterrados del paraíso, del Edén, hermano, de ese lugar apartado que Dios los había hecho perfectos, hermano. Ese pecado les dio muerte, hermano, y dolor. ¿Cuál fue el primer dolor que recibieron, hermano? Cuando Caín mató a Abel. Cuando tú y yo, hermanos, sentimos un dolor es cuando alguien amado de nuestra familia parte. Pero hay promesa en Dios, hermano, porque sabemos que los que mueren en Cristo, Dios les preparó una morada celestial. Y esa morada, hermano, Cristo la prometió, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque les prepararé morada, una habitación, hermano, una mansión. Hay un canto, ¿verdad?, que habla sobre la mansión celestial. Tu pecado, mi pecado, necesitamos entregarlo delante de Dios para que Él obre. Arrepentirnos. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, hermano. Sin Él no podemos. Solo a través de Cristo recibimos el beneficio del perdón de nuestros pecados. Él en la cruz mató tu pecado. Él fue el que se dio a sí mismo, hermano, para que el milagro de la santidad a través de este mediador por el cual nosotros fuimos justificados delante de Dios, porque sin ese sacrificio, hermano, dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. Y Dios perdona tu pecado, perdona mi pecado a través del Hijo que murió y que pagó el precio, la lista, el decreto que había en tu contra, en mi contra, para que ese decreto fuera destruido por la sangre preciosa de Jesucristo. Alabado sea su nombre, bendito es. Al creyente, el Espíritu Santo le implanta un deseo de santidad en Cristo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, hermano. Su obra salvífica nunca lo lleva a la desesperación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando, hermano. Cuando tú y yo hacemos nuestra obra, hermano, hay una desesperación. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos da la santidad, hermano. Esta santidad, tú y yo la podemos tomar a través de los medios de la gracia. Así como Dios exigió, hermano, la santidad, también dio el medio para esta santidad.
Cristo Jesús y el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y estos medios de gracia, ¿cómo lo podemos aplicar para que esta santidad opere? Quitando algo que nos estorba, hermano: la pereza, las excusas que también pudiéramos poner, ¿verdad? No es la lista, hermano, no es la lista que vimos, ¿verdad? De forma farisaica. No, es el medio de gracia que Dios usó, que Dios te dio a ti y que nos dio a mí, y que los apóstoles también lo vieron cuando Jesús le citaba las escrituras a sus apóstoles o a los oyentes. Y cuando los apóstoles también miraron y dijeron: enséñanos a orar. Ya nos dio los beneficios, nos quitó la ceguera, nos quitó la sordera, hermano. Su palabra, que es viva y eficaz, y la oración eficaz que Dios oye, hermano, nos llevan a la santidad. Vamos a Efesios 1:6. Dice la palabra, pero yo quisiera tomar el versículo 4. Dice: Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. La santidad, hermano, es algo que no se ve, pero la mancha sí. La mancha, ahí estamos viendo las dos partes tuyas y mías, la parte interior y la parte exterior, nuestro cuerpo y nuestra alma. Dice: y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Tú hiciste algo? ¿Yo hice algo? Lo hizo Dios gratuitamente. No te cobró nada, ninguna obra. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dios dio la gracia, hermano, para que tú y yo viéramos la santidad de Dios. Dios es santo y debemos acercarnos a Dios con la máxima reverencia y humildad. Hay algo que choca contra el que no cree en Dios, hermano. Le impacta, le hace temer. El alma del no creyente no cree en la santidad de Dios. Su concepto del carácter o naturaleza de Dios es parcial y ambiguo. Aboga por la misericordia y el amor de Dios. No ve a Cristo. Él solamente quiere misericordia y el amor de Dios, pero no está viendo a Cristo.
no ve la bondad de Dios gratuitamente. Esta riqueza, hermano, de la gracia por la que tú y yo somos salvados, somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, somos adoptados, somos llamados, somos santificados. Y al final, Dios nos glorificará. Entonces tú y yo, hermano, estábamos en un estado de pecado, en un estado de muerte delante de Dios. Vino el Espíritu Santo, hermano. Estábamos en muerte, nos da vida, nos aparta, nos da la salvación, hermano, de seguir en nuestro estado de pecaminosidad. Ahora vemos a Cristo y posteriormente, hermano, veremos en este proceso, hermano, tú y yo estamos creciendo y a veces caemos, a veces crecemos y a veces caemos, pero la mano de Dios está sobre sus hijos, los que buscan y agradan y obedecen al Dios soberano, al Dios creador, al Dios santo, santo, santo. El creyente debe buscar la santidad en Dios, orando diariamente, leyendo y meditando su palabra, y el Espíritu Santo obrará. Hermano, si no tenemos este medio, ¿cómo obrará el Espíritu Santo? Si no nos estamos consagrando, si en vez de apartarnos para Dios, nos estamos apartando para el mundo, estamos siendo lo que el mundo quiere que hagamos: pecar. ¿Pecar contra quién? Contra Dios. El Espíritu Santo, hermano, sí es una persona. No es un ente, no es una roca, como algunos ni un poder, sino es una persona. Es la divinidad de Dios, del Dios Trino, hermano. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo es santo. ¿Tú podías pecar contra una piedra? No, ¿verdad? ¿Contra quién pecas? Si pecas, dices, pequé contra mi esposa, le fallé. Contra una persona, hermano. ¿Pecas contra un animal? No. Pecamos contra una persona. El Espíritu Santo, cuando pecó Ananías y Zafira, cayeron muertos, hermano. Y el Espíritu Santo también habla, porque le dijo a los apóstoles: aparta a Pablo y a Bernabé para la obra que yo quiero hacer. La santidad es propia de todos los verdaderos seguidores de Cristo. El que sigue a Cristo, hermano, ya no se deleita en el pecado. Ya no es su Señor. Ya no es esclavo de ese pecado. Ya ha muerto al pecado, hermano. Ahora su deleite es la obediencia a Dios. Todos los que estamos unidos a Cristo, hermano, a pesar de sentirnos pecadores, no nos atrevemos a llamar santos. Cuando Isaías, hermano, estuvo delante de la presencia de Dios, sintió que moría, hermano.
porque estaba sintiendo la santidad de Dios. Tú y yo, como hombres pecadores redimidos por Cristo, caminamos hacia la santidad.